Hola, mi nombre es Ingrid Díaz, soy profesora a tiempo completo de Derecho Penal en el Departamento de Derecho de la Universidad Católica. Agradezco al portal IUS 360 por la invitación y el día de hoy vamos a conversar, aunque brevemente, sobre dos delitos de corrupción que inciden en la contratación estatal, un problema, como ustedes entenderán, bastante actual. Me refiero al delito de colusión y al delito de negociación incompatible. Bien, a propósito del caso Odebrecht, habrán visto en la televisión que se ha empezado a debatir el tema de la corrupción en los contratos públicos o en los contratos del Estado. Casos en la actualidad hay varios. Podría citar, por ejemplo, el caso de la Interoceánica, podría citar también el caso del Metro de Lima y más recientemente podría referirme al caso de la Costa Verde del Callao, que como todos saben involucra a una serie de funcionarios incluso de alto vuelo en nuestro país. Pero claro, antes de debatir, y eso es muy importante, los delitos de colusión y de negociación incompatible y de enterarnos un poco qué cosas sancionan y qué problemas tienen en su aplicación, quisiera yo referirme a por qué la corrupción en la contratación estatal de pronto se torna en un gran problema para la sociedad y por qué debemos hacerle frente. Bien, ¿por qué la corrupción en la contratación estatal campea en la actualidad en nuestro país y en nuestra sociedad? Yo les comento que desde el 2007 la OCDE venía ya señalando que la contratación estatal es el espacio gubernamental con mayor vulnerabilidad a la corrupción. Y ustedes me preguntarán por qué. Bueno, por dos razones. La primera, por las grandes cantidades de dinero que se manejan a propósito de los contratos estatales, y la segunda, porque permite un espacio de negociación entre el sector público y el sector privado, lo que a la larga puede generar estos casos de corrupción que ya nosotros más o menos sabemos. Bueno, entonces tenemos que preguntarnos por qué es importante que se proteja la contratación estatal, ¿no? Como en nuestro código, que tiene dos delitos que ya les voy a comentar. ¿Por qué es importante? Es importante porque más allá de la definición técnica de contratación estatal, lo que hace la contratación estatal en la práctica es satisfacer necesidades sociales. Yo, por ejemplo, para ejercer mi derecho, qué sé yo, a la educación, necesito de un colegio. ¿Cómo se satisface esa necesidad social? Inicialmente a través de un procedimiento de contratación estatal. Entonces, bajo esa lógica inicial que es importante entender antes de entrar al tema penal, les voy a comentar yo ahora qué es lo que protege el delito de colusión y el delito de negociación incompatible y por qué es importante que se apliquen en nuestro ordenamiento jurídico. Para explicarles qué protegen los delitos de colusión y de negociación incompatible, debo primero referirme a qué conductas sancionan. El delito de colusión está reconocido en el artículo 384 del Código Penal y básicamente lo que sanciona es al funcionario público que se concierta con un tercero interesado en un procedimiento de contratación estatal en la que el primero interviene para beneficiar y a partir de esa conducta poder defraudar al Estado. El artículo 384 tiene además un agravante. Cuando la defraudación que se produce a propósito de este acuerdo tiene índole patrimonial, la pena es mayor. De otro lado se encuentra el delito de negociación incompatible. El delito de negociación incompatible sanciona al funcionario público que se interesa en un contrato u operación que tiene por razón de su cargo, ¿no? Evidentemente se entiende que de manera similar como el delito de colusión, ese interés debe ser indebido. Y ustedes me preguntarán qué relación tiene entonces estos dos delitos con el contexto al que yo me he referido de la corrupción en la contratación estatal y por lo tanto qué cosas protegen ambos delitos. Pues ha habido todo un debate acerca de qué es lo que protegen estos delitos o como se diría en el derecho penal, cuáles son los bienes jurídicos protegidos detrás de ellos. Hay quienes han dicho, por ejemplo, que el bien jurídico protegido, en tanto lo que está el contexto de comisión del delito es la contratación estatal, sería el patrimonio. Hay quien ha dicho que es la imagen de la entidad pública, hay quien ha dicho que es la propia función pública, etc.
Por cuestiones de tiempo, yo no me detendré en cada uno de estos supuestos, pero sí les voy a comentar qué considero yo que protegen ambos delitos. A mi consideración, el delito de colusión y el delito de negociación incompatible protegen la propia contratación estatal, ¿no? Importante para toda la sociedad, en tanto medio para satisfacer necesidades sociales. Pero protegen además un elemento fundamental que debe ser respetado en todo procedimiento de contratación estatal. Protegen la imparcialidad en la contratación estatal. ¿Por qué? Porque un Estado tampoco puede avalar que sobre pretexto de satisfacer una necesidad social, ésta se realice de cualquier forma. Por ejemplo, beneficiando a un tercero amigo del funcionario público. Ello significaría que el Estado, tanto, estaría avalando prácticas corruptas. Evidentemente, lo que quiere proteger el derecho penal no solo es que la contratación estatal satisfaga las necesidades de la sociedad, sino además que en ese procedimiento de toma de decisión y de ejecución del contrato, el funcionario público actúe con imparcialidad y de ninguna manera permita prácticas corruptas dentro del procedimiento de contratación. Lo que yo les he mencionado es importante por una razón, porque el bien jurídico o el interés protegido por los delitos no solamente se constituye en límite de la potestad punitiva del Estado, sino que el bien jurídico es además un elemento que permite interpretar el tipo penal. Y vamos a ver ahora la importancia que tiene definir bien el bien jurídico para interpretar nuestro tipo penal. Les había comentado al inicio que el artículo 384 del Código Penal sanciona al funcionario público que se concierta con un particular interesado en un procedimiento de contratación, ¿no?, para defraudar al Estado. Si nosotros consideráramos que el bien jurídico protegido por el delito de colusión solo es el patrimonio, mal podría interpretarse, peor, bien podría interpretarse que esa defraudación a la que se refiere el tipo penal necesariamente debe tener índole patrimonial. Sin embargo, si nosotros consideramos que el bien jurídico protegido es la imparcialidad en la contratación estatal, para que el delito se configure, no será necesario que la defraudación tenga carácter patrimonial. Y pongo un ejemplo que suele suceder mucho, ¿no? ¿Qué pasa si yo, funcionario público, beneficio a un amigo que tiene una empresa contratista con un contrato público? ¿Y qué pasa si efectivamente esta persona realiza la obra con las mejores condiciones e incluso cobra menos que otras empresas que se presentaron también al concurso público? Si nosotros consideráramos que solamente se configura el delito de colusión cuando existe defraudación patrimonial o cuando la conducta se orienta a defraudar patrimonialmente al Estado, entonces el tipo penal, en este ejemplo que yo les he puesto, no se configuraría. Sin embargo, bajo el bien jurídico que yo les propongo, que es la imparcialidad en la contratación pública, más allá del perjuicio patrimonial, el tipo penal se habrá configurado. Lo mismo sucede con la interpretación del delito de negociación incompatible, que, como les he comentado, sanciona al funcionario público que se interesa en un contrato que tiene por razón de su cargo y que busca algún tipo de provecho propio o de tercero. La interpretación del elemento provecho, si nosotros nos circunscribimos a un bien jurídico como el patrimonio, debería, de acuerdo a la interpretación del tipo penal, orientarse a que ese provecho necesariamente fuera de carácter patrimonial. Sin embargo, si nosotros partimos del bien jurídico que yo les estoy proponiendo, que es la imparcialidad en la contratación estatal, ese provecho podría ser de cualquier índole. Aún con lo que he señalado anteriormente, los delitos de colusión y negociación incompatible, que antes no se estudiaban mucho y que no se aplicaban de manera cotidiana en la realidad, requieren de un debate. Sería interesante que desde la jurisprudencia se defina, por ejemplo, y en primer lugar, sin duda, cuál es el bien jurídico que protegen estos delitos. Pero también será interesante, y lo veremos a propósito del caso Odebrecht, saber si terceros, funcionarios públicos que no tienen la función o la competencia específica, ¿no?, para encargarse de procedimientos de contratación estatal, pueden o no ser autores de estos delitos.